Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es una alegría volver a encontrarme con ustedes y con nuestros disertantes. Este es el segundo webinar que hace la sección de tuberculosis de la Asociación Médica de Medicina Respiratoria y bueno, es una dinámica diferente. Pero antes que nada vamos a dar un agradecimiento a toda la comisión directiva que nos permite hacer esto, y no sé si estará por ahí la doctora Luzni, pero ella ha sido también quien nos ayudó a poder hacer los dos webinares. Otro agradecimiento muy grande es a Muriel Cabrera. Muriel ha sido nuestra mamá en estas cosas y quien nos ha enseñado cómo nos tenemos que manejar. Así que gracias Muriel, gracias Susana, gracias a toda la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria porque todos somos partes de ella. Bueno, y ahora sí, ¿cómo va a ser la dinámica de este webinar? Totalmente diferente a lo que hicimos en el anterior. ¿Por qué? Porque en este webinar ustedes van a tener participación, pero esencial, sobre todo en la presentación de casos. Vamos a tener 3 casos, como la vez anterior, 2 de adultos y 1 pediátrico. Primero vamos a tener al caso de adultos, luego al de pediatría, y cerrando el webinar, otro caso de adultos. Les cuento que durante la presentación de casos vamos a ver que les vamos a mandar algunas preguntas. Los disertantes, o sea, los presentadores, van a ustedes a preguntarles, sí, algunas cositas. Ustedes van a tener que responder. Van a tener que responder ¿cómo? Apretando desde sus computadoras, desde sus teléfonos, de todo aquel medio de la web con que estén comunicados con nosotros, a través de unos puntitos blancos, unos círculos blancos, ustedes van a votar, ¿sí?, por las 4 opciones, es decir, la que les parezca. Paso siguiente, ¿qué va a suceder? Van a aparecer las opciones y el porcentaje de respuesta que ustedes hayan seleccionado, al igual que las otras. En ese momento, el moderador o moderadora de cada uno de los casos leerá cuál es la correcta e informará por qué se hizo. Sigamos con otro caso, va a suceder exactamente lo mismo, va a tener preguntas, ustedes tendrán que contestar, que responder a través de esos puntitos blancos, circulitos, donde ustedes elegirán cuál es la correcta, y luego, por supuesto, tendrán la información de cuál fue el porcentaje y cuál fue la respuesta que estuvo más adecuada con el caso que se presentó. Al finalizar el tercer caso, nosotros desde ya vamos a ver cómo ustedes respondieron, cómo ustedes llegaron a nosotros y estuvieron presentes en este webinar. ¿A través de qué? A través de las preguntas que ustedes van a hacer. Las preguntas van a ser escritas, si ustedes se fijan, tienen como chatear hacia nosotros recogeremos la pregunta, veremos quién la está realizando y sobre todo, insistimos, que pongan a quién va dirigida la pregunta. Entonces, van a ser preguntas escritas donde ustedes vamos a tenerlos identificados y a su vez van a colocar a quién va dirigida la pregunta, ya sea preguntas de pediatría o preguntas para los médicos de adultos. Contestarán ya sea el presentador del caso o los moderadores de los mismos. Y ahora sí, vamos a comenzar con la primer pareja. Fíjense que tenemos parejas que van a darnos los datos, perdón, que van a darnos los casos. Entonces, la primer pareja que vamos a presentar va a ser la pareja de la doctora Ana Putruel, Ana María Putruel, muy conocida por todos nosotros, profesora adjunta de neumonología de la Universidad de Buenos Aires y jefa de neumonologías y también del Hospital de Clínicas, el Hospital San Martín, también de la ciudad de Buenos Aires. Ana María es una gran amiga, sobre todo, y es con la que muchísimos años hemos compartido esta cosa de la tuberculosis, ¿no? Una enfermedad que muchas veces algunos creen que desapareció. Por supuesto que vamos a tener quién va a presentar ese caso. Estamos con los médicos jóvenes, con los médicos que nosotros queremos
que sigan el paso que algunos de nosotros ya brontosaurios, ya dinosaurios, nos estamos yendo. Entonces, la primera que va a presentar el caso también es la jefa de residentes, muy jovencita y encantadora, que es la doctora Ailín Vallejos. Bueno, Ailín, el caso es de ustedes y nosotros los queremos escuchar. Bueno, adelante. Muchas gracias por la presentación, por lo de jovencita encantadora. Bueno, ¿ven bien mi pantalla? Entiendo que sí. A ver. Bueno, el primer caso es de una paciente que estuvo internada en nuestro hospital. Nos presentó bastantes desafíos y problemas, así que los queríamos compartir un poco con ustedes. Es una mujer de 47 años que consulta puntualmente por una tumoración cervical derecha. Como antecedentes epidemiológicos, ella es oriunda de Bolivia, vive en la Villa 31 hace 5 años, que fue cuando vino acá a la Argentina. Tiene serologías positivas para Chagas, pero no tiene nada de enfermedad activa. Y como contacto con tuberculosis, lo único que refiere es un hermano en la infancia, hace 20 años, que ella refiere, hizo tratamiento completo, pero bueno, obviamente no tenemos ninguna constancia. No tiene ninguna medicación habitual porque no tiene ninguna enfermedad crónica diagnosticada. Les armamos una línea de tiempo para que vean más o menos el cuadro clínico de ella. Lo que refiere es un cuadro de bastante tiempo de evolución, los primeros 3 meses, de enero a marzo, un cuadro muy solapado de astenia, adinamia y equivalentes febriles esporádicos. Después, en los últimos meses, abril y mayo, el cuadro se reagudiza, ya tiene registros febriles diarios, agrega disfagia y aparece esta lesión cervical, que es lo que más le preocupaba a ella, que fue aumentando progresivamente de tamaño. Por esta clínica consulta a la guardia de otro hospital que le dan antibióticos, amoxicilina, clavulánico y TMS por 7 días, que no cambian su clínica, ella persiste con los síntomas, entonces decide consultar a otro lugar y llega a nuestro hospital. Este es el examen físico de ingreso, estaba hemodinámicamente estable, estaba subfebril con 37,3, saturaba bien, y lo más llamativo era la tumoración de partes blandas en la región derecha del cuello. Era dolorosa la palpación y tenía eritema en la piel suprayacente. En el laboratorio de ingreso, la verdad que lo único positivo era una anemia con 28 de hematocrito y 9 de hemoglobina, resto todo normal. Le hacemos una ecografía de esta lesión que tenía, que la informan como múltiples adenomegalias en cadena laterocervical derecha y una colección heterogénea de bordes irregulares con ecos internos de 33 por 28 milímetros y una adenopatía abscedada de 15 por 15 sin vascularización. Todo este complejo estaba adyacente al paquete vascular carotidio. La radiografía de tórax de ingreso, disculpen la calidad, está bastante pixelada, pero la verdad que como pueden ver no tiene grandes hallazgos patológicos. Igual les voy a mostrar la tomografía que es de cuello y de tórax. En el cuello coronal ya se puede ver, acá me interesa que puedan ver la flecha del cursor, obviamente esta colección que ya habíamos objetivado por ecografía, bien hipodensa en su interior, y ahora pasamos a la tomografía de tórax, en la ventana mediastinal, que se ven múltiples adenopatías, algunas en rango adenomegálico, con centro hipodenso, en varias estaciones ganglionares mediastinales. Una bastante grande subcarinal incluso. Bien, pasamos a la ventana parenquimatosa, que tiene algunos nodulillos dispersos subpleurales, como único hallazgo, porque la verdad que es bastante normal el parenquima, por suerte. Bien, siguiendo con los estudios, le hacemos serologías, obviamente, a esta paciente, y como dato positivo salta un HIV positivo. Los CD4, si bien los tuvimos a los días, ya se los damos ahora para que tengan una idea del estatus inmunológico de la paciente, que tiene 126 CD4 con una carga viral bastante alta. Bien, entonces al momento la titulamos como una linfadenitis cervical en estudio, con una infección de piel y partes blandas en una paciente inmunocomprometida. Procedemos a hacerle hemocultivos y, guiado por ecografía, drenamos y cultivamos esa colección cervical. Iniciamos antibióticos con lo que figura ahí en pantalla. Por el tema de la disfagia que ella refería, al examen físico se ve Muguet, con lo cual inicia fluconazol, y también refería mucho disconfort al comer, con lo cual le ponemos una sonda nasogástrica e iniciamos alimentación enteral.
Al cabo de unos días tenemos los cultivos, los resultados tanto del material de drenaje como los hemocultivos, que no tiene hallazgos microbiológicos y el Sin-Nielsen es negativo. Cumplimos los 7 días del esquema antibiótico que habíamos iniciado, pero ella persistía febril diariamente, si bien sin descompensación hemodinámica, ninguna complicación aguda, pero febril todos los días. Entonces, esta es la primera situación clínica que nos paramos y les queremos hacer una pregunta de cómo seguiríamos. Sí, con respecto a esta primera pregunta, no tuvimos hallazgos en ese momento microbiológicos, entonces acá va lo que tienen que responder de acuerdo a lo que Cristina Bryan dio al comienzo y sugirió. La primera opción es si tomamos una muestra de adenopatías mediastinales mediante EBUS, si hacemos una punción de médula ósea para descartar algún otro tipo de procesos, por ejemplo, linfoproliferativos, que se suelen ver en los pacientes inmunocomprometidos, si hacemos una nueva toma de muestra de lesión cervical con abordaje quirúrgico, ya que este tipo de pacientes pueden presentar a veces lesiones y respuestas inflamatorias adecuadas, o realizamos una fibrobroncoscopía con lavado bronquio alveolar. Entonces, muy bien, la gente está votando ya. Sí. Vamos a esperar un poquito, así vota el mayor porcentaje de asistentes. Muy bien, cierro la votación porque ya votaron casi todos. Y estos son los resultados. Los resultados: la toma de muestras por adenopatía mediante EBUS, 7%, la PAMO un 6%, una nueva toma de muestra de lesión cervical con abordaje quirúrgico, el 69% de nuestros asistentes, y la realización de fibro con VAL solo un 19%. Para lo cual, nosotros hicimos lo que el público señaló, hicimos una nueva muestra de la lesión cervical con un abordaje quirúrgico. Bueno, continúo. Sí. Bueno, como dijo la doctora Putruele, efectivamente teníamos mucha confianza que de esa lesión íbamos a tener algún hallazgo, así que abordamos quirúrgicamente la lesión cervical. Les comento un poco la macroscopía que anotaron los cirujanos en el parte. Era un absceso cervical con múltiples adenopatías en rango no adenomegálico y bastante reacción inflamatoria secundante. De los cultivos, de nuevo, negativo para gérmenes comunes y Sin-Nielsen negativo, pero de la anatomía patológica que vino al cabo de unos días nos informan granulomas con necrosis caseificante, VAR positivos. Entonces, ahora sí, finalmente la podemos titular como una linfadenitis cervical de origen tuberculoso. En paralelo con el tema digestivo, no lo estábamos del todo resolviendo, ya persistía con disfagia, con lo cual programamos una endoscopía digestiva que informa una úlcera en el tercio medio del esófago que requirió la colocación de un stent. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, les pongo, en esta paciente con una linfadenitis cervical de origen tuberculoso y HIV, hacemos pie a la segunda pregunta: ¿cómo procedemos a ordenar un poco el tratamiento? ¿Ana? Sí. ¿Pregunta? Bueno, entonces, en vista a estas dos entidades, HIV y tuberculosis, ¿qué hacemos? Hacemos ambos tratamientos en simultáneo debido a un bajo número de CD4, alrededor de 120. La segunda opción es un tratamiento antifímico primero y luego de 2 semanas terapéutica antirretroviral de alta efectividad o HART. La tercera es el tratamiento antifímico primero y luego de 8 semanas tratamiento antirretroviral de alta efectividad. Y la cuarta y última, hacemos el tratamiento antibacilar primero y luego de 1 mes la terapéutica antirretroviral. ¿Cuál es la opción para ustedes correcta o lo que nosotros hicimos? A ver qué opinan. Bien, está votando. Viene medio peleada con algunas opciones.
Así que ya está casi la totalidad de los asistentes, así que vamos a ir cerrando la votación y estos son los resultados, Ana. Y ambos tratamientos simultáneos pusieron 30% de los participantes. Luego de 2 semanas, primero tratamiento antibacilar y luego de 2 semanas, un 32%. El tratamiento antibacilar y luego de 8 semanas, la terapéutica antirretroviral, solo el 8%. El tratamiento antifímico primero y luego de 4 semanas, el tratamiento antirretroviral, un 30%. Como dijo Muriel, está muy controvertido, muy, digamos, muy parejo la votación. Lo que nosotros hicimos, nadie tiene la verdad absoluta, hay varios artículos al respecto. Nosotros lo que hicimos fue la respuesta segunda o la B, que hicimos el tratamiento antibacilar y luego de 2 semanas pusimos la terapéutica antirretroviral, consensuada, por supuesto, por la gente de infectología, y los trabajos que evidencian que cuanto menor el tiempo, por ahí mejor las posibilidades. Estaría entre 2 y 4 semanas. Nosotros, en nuestra opinión, lo hicimos como opinó el 32% de nuestros participantes. Muy bien, bueno, sigo. Tema controvertido parece. Bueno, como dijo la doctora Putruel, efectivamente empezamos las 4 drogas, el tratamiento antifímico, esperamos 2 semanas y la gente de infectología inicia el tratamiento antirretroviral. Después de eso tuvimos 2 semanas de gracia, digamos, con mucha estabilidad clínica de la paciente, estaba afebril, venía aumentando de peso, la verdad que venía muy bien, pero un día empieza de nuevo con registros febriles diarios y tos productiva. Les voy a mostrar la tomografía de ese momento, de esa intercurrencia. En el esófago van a ver la sonda y el stent. Y fíjense cómo agrega un engrosamiento intersticial y muchos nodulillos bilaterales multilobares, vidrio esmerilado, derrame pleural a predominio derecho. Cómo ha cambiado la tomografía con respecto a la inicial. Esto nosotros ya teníamos una sospecha bastante clara por la temporalidad del tratamiento. Pensamos en síndrome de reconstitución inmune. Si bien, como saben muchos, es un diagnóstico más de exclusión, así que procedemos a hacer todos los cultivos correspondientes para descartar cualquier complicación infecciosa. Todo dio negativo, incluso hicimos una PCR de COVID, porque veníamos teniendo desgraciadamente bastantes casos de COVID intrahospitalario, entre comillas. Todo fue negativo. Confirmamos así la sospecha inicial de síndrome de reconstitución inmune, iniciamos tratamiento con corticoides y la paciente por suerte evoluciona muy bien. Va disminuyendo la frecuencia de los registros febriles hasta que se pone afebril completamente al 3er día y va disminuyendo la tos también. Pero al cabo de 3 semanas que venía bien, de nuevo intercurre. Presenta de nuevo fiebre, que recuerden que venía 3 semanas completamente afebril, y agrega por primera vez requerimientos de oxígeno. Saturada 93 al 0,21, que corregía bien con una cánula nasal a 2 litros, saturando 98. Y las imágenes pulmonares cambian un poco, que ahora se las voy a mostrar. Fíjense, queda con una dilatación esofágica, vale decir después del stent. Persisten los nodulillos, pero en mejoría, mucha menor cantidad, y agrega estos parches subpleurales de vidrio esmerilado, en el lóbulo superior derecho, pero también a nivel biobasal a predominio derecho. Limpia todo lo que era el derrame pleural que tenía también, así que tiene esos cambios. Por esas imágenes de parches de vidrio esmerilado teníamos alta sospecha de coronavirus nosotros, con lo cual le pedimos una primer PCR que fue no detectable. Por las dudas, a las 48 horas le hacemos una segunda, que de nuevo fue no detectable. Entonces, habiendo descartado eso, ¿cómo seguimos? ¿Qué es lo que le está pasando ahora a la paciente? Es la siguiente pregunta que les va a leer Ana. Sí, esta tercera pregunta, teniendo en cuenta que la paciente estaba tratada con las drogas antituberculosas y la terapéutica HART y completó corticoides por este síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, pensamos en si era una infección por Pneumocystis jirovensii, si era una reactivación de una micosis profunda,
si era una infección por COVID que no habíamos podido detectar, o si persistían las lesiones de este síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que si bien no lo vemos siempre, desde hace muchos años ya estuvo descrito y es una respuesta en realidad que el paciente está mejorando de sus lesiones, pero en realidad aparecen todos estos síntomas. Entonces, en base a esto, queremos, no sé, Muriel, la votación de los asistentes. Sí, ya están votando. Muy bien, esperamos un poquito más, así llegamos al mismo porcentaje que en el anterior de asistentes que votan, y ahí ya llegamos. Vamos a cerrar la votación y esto es los resultados. Bueno, el 33% pensó que era una neumocistis girovensi, una reactivación de micosis profunda un 9%, una infección por COVID el 38% y la persistencia de las lesiones del síndrome inflamatorio un 21%. Efectivamente, la mayoría pensó que se trataba de una infección por COVID y como sabemos, a veces las PCR dan falsos positivos, falsos negativos, y bueno, Muriel o Ailín, ¿cómo continuamos para el público? Bueno, perdón, adelanté la filmina. Bueno, sí, nosotros con las PCR negativas de coronavirus estábamos pensando en algún diagnóstico alternativo, a la cabeza neumocitis girodesi. Después, en un segundo lugar, alejado alguna reactivación de micosis profunda, más que nada pensando en el contexto de los corticoides que había recibido. Pero bueno, procedemos a hacerle los cultivos correspondientes y programamos una endoscopía al día siguiente para hacer un VAL y ver si teníamos algún hallazgo de la parte pulmonar. Ese día, antes del VAL, ella agrega disnea, mialgia, cefalea, con lo cual, bueno, seguimos en el camino de la sospecha de coronavirus, le hacemos una tercera PCR y ahí sí tenemos una PCR detectable. Con lo cual, ya ahí la podemos titular como una neumonía por COVID con requerimientos de oxígeno, por lo cual recibió tratamiento con dexametasona y de nuevo evoluciona bien con ese tratamiento, a febril, llega a no tener requerimientos de oxígeno al 5º día y continúa con el tratamiento antifímico y antirretroviral en forma oral y logramos una alta hospitalaria. Eso es todo. Bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario, simplemente mencionar que todas las dudas que ustedes tuvieron, por eso el 30% y bastante controvertido, es la opinión y lo que hicimos nosotros, esta es la realidad del caso, y que acá estuvimos las 3 entidades, una tuberculosis extrapulmonar en una paciente con HIV y a la que se agrega un COVID positivo y a su vez pensamos que tenía también un síndrome de reconstitución inmune. Este es el paciente que nosotros queríamos comentarles y mostrarles a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Ailín. Creo que ha sido un caso más que interesante debido a que tenemos 3 entidades. Y otra cosa que es muy interesante también es que no todos lograron unas respuestas correctas al 100%, al 80%, al 70%, no, sino que estaba bastante diversificado en las respuestas de ustedes. Así que, bueno, vamos a pasar. No. Antes de pasar, voy a insistirles en que, por favor, comiencen ustedes a mandar las preguntas que son un poco la base de los webinars, o sea, esta interacción entre ustedes y nosotros tiene que salir 10 puntos. Por lo tanto, a preguntar, por favor, a preguntar, pueden escribir lo que quieran y acuérdense de una cosa, dirigido para cada uno de los oradores. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar al segundo grupo. El segundo grupo está constituido por 2 doctoras que me merecen también, como las anteriores y todos,
el mayor de los respetos. Una de ellas es la doctora Elsa Vicero, que será quien moderará este caso. La doctora Elsa Vicero es una, desde ya, médica, pediatra, neumonóloga infantil, ¿sí?, que se ha jubilado, como ella siempre me pone eso de que se ha jubilado, pero la doctora sigue siendo desde ya alguien que está aconsejando y está siempre cerca del el departamento materno-infantil, en la sección pediatría, donde ella fue jefa del Centro Cardiopulmonar de Pediatría del Hospital Posadas. Gracias, doctora, por participar. Gracias, Elsita, por estar presente. Y la doctora que va a presentar el caso es la doctora Graciela Luque, con quien me une una amistad de hace muchísimos, muchísimos años. Yo, como siempre, soy paleontóloga, soy de la época, ¿no es así?, de los dinosaurios, pero ella no, es una doctora muy joven, que es quien ahora está a cargo, ¿sí?, del Centro Cardiopulmonar de Pediatría del Departamento Materno-Infantil del Hospital Posadas. Muchas gracias, doctoras, por compartir esta tarde con nosotros y adelante el caso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Cristina, por tu cálida presentación. Gracias a la MMR, a la Mediateca y a la sección Tuberculosis y a Muriel por el apoyo que nos ha brindado para poder llevar a cabo este webinar. Bueno, nuestra paciente es una niña de 14 años de edad, argentina, que no tiene antecedentes patológicos, que consulta en nuestro hospital por astenia, adinamia, pérdida de peso de 10 kilos en el último mes, fiebre de 12 días de evolución, y 7 días previos a la consulta comienza con tos seca, odinofagia, deposiciones desligadas y dolor abdominal intermitente. Tenemos como antecedente inmediato que la paciente concurrió a un centro cercano a su domicilio por la odinofagia, le diagnosticaron faringitis, fue medicada con amoxicilina durante 7 días y como no tuvo respuesta, concurre a nuestro nosocomio. Al ingreso, la paciente se encontraba en regular estado general, con palidez de piel y mucosas, taquicárdica, levemente taquipneica, saturando 95% aire ambiente, normotensa, con un índice de masa corporal de 20, febril 38 grados. A la auscultación tenía regular entrada de aire bilateral, con hipoventilación en todo el hemitórax izquierdo, y refería dolor abdominal difuso con aumento de ruidos hidroaéreos. Primera pregunta. Buenas tardes, gracias Cristina por su presentación. Recuerden que deben votar, como dijo Cristina, marcando en el puntito blanco que está a la izquierda de las preguntas, de las respuestas. Nuestra primera pregunta fue, con el diagnóstico de síndrome febril prolongado, con posible foco pulmonar, en época de pandemia por SARS-CoV-2, ¿usted qué haría? 1. Internar y solicitar tomografía de tórax y PCR para SARS-CoV-2. 2. Medicar como neumonía aguda de la comunidad con foco pulmonar y realizar PCR para SARS-CoV-2. 3. Realizar radiografía de tórax, estudios analíticos y dar antibióticos. 4. Internar, efectuar estudios analíticos, PCR para SARS-CoV-2, cultivar, prueba tuberculínica o radiografía de tórax. Voten, por favor. Muy bien, ya están votando. Este es más desparejo, pareciera. Bien. Vamos a esperar. Ahí está. Cierro la votación. Y estos son los resultados, Elsa. Ahí están. Bueno, internar y solicitar la tomografía y la PCR el 22%. Medicar como neumonía de la comunidad el 2%. Realizar radiografía de tórax y estudios analíticos y medicar con antibióticos empíricos el 2%. Internar, hacer estudios analíticos, PCR para SARS-CoV-2, cultivar, prueba tuberculínica y radiografía de tórax 74%. Bueno, evidentemente la mayoría pensó exactamente que nosotros, porque se trata de una nena con un síndrome febril prolongado que tiene indicación de internación por tener más allá de 38 grados de temperatura durante más de 7 días, pero además estaba en muy mal estado general, con un síndrome de impregnación de un mes de evolución.
Los estudios analíticos nos van a permitir orientarnos hacia infecciones virales o bacterianas. La prueba de PCR por la epidemia que estaba sucediendo en ese momento, pero además la nena tenía síntomas de COVID. Había consultado por odinofagia, tenía dolor abdominal y tenía diarrea. Todos los chicos con síndrome febril prolongado se deben cultivar. La prueba tuberculínica, las infecciones son las primeras causas, las virales, las bacterianas y en tercer lugar las específicas como la tuberculosis. Y la radiografía de tórax la hicimos pensando, por un lado, en corroborar o descartar el foco ocultatorio, pero además la radiografía de tórax está indicada para poder ver el grado de extensión de las lesiones, si hay complicaciones, si hay enfermedades subyacentes o coexistentes que uno pueda detectar en estos momentos. Graciela, por favor. Bueno, como dijimos, se decidió la internación. Quería aclararles que en nuestro hospital, cuando llegó el coronavirus, se desarrollaron varias estrategias para evitar la transmisión del virus tanto al personal de salud como a los pacientes. Entonces, las guardias pediátricas y de adultos se dividieron en dos, las guardias de pacientes respiratorios febriles y las guardias comunes en las que seguía llegando el resto de la patología como se hacía habitualmente. Nuestra paciente ingresó a la guardia de pacientes respiratorios febriles, se le realizó el triage y con los criterios epidemiológicos se le realizó hisopado para SARS-CoV-2, quedando internada en aislamiento. Se la medicó con ceftriaxone y, como habíamos dicho, se solicitaron estudios analíticos, los cuales arrojan los siguientes datos. La paciente estaba con linfopenia, anemia, plaquetas normales, eritrosedimentación acelerada, PCR acelerada, tenía un hepatograma normal, le habíamos hecho una ecografía abdominal por los síntomas que presentaba al inicio en guardia, se le realizó un ecocardiograma descartando focos profundos, pensamos que esta paciente, bueno, podía tener algo de esto porque llevaba un síndrome febril prolongado, pero fue normal. Tuvimos una función renal normal y urocultivo y hemocultivos negativos. Se le realizó placa de tórax, frente, donde se observa en campo superior y medio, imagen radiopaca heterogénea de límites difusos con broncograma aéreo en su interior y se observan imágenes hiperclaras. En el hemidiafragma izquierdo vemos una mínima carpa pleural y en el campo medio derecho, en contacto con la cisura, podemos observar imágenes heterogéneas con hiperclaridades en su interior. Pasamos a la segunda pregunta. Bueno, con estos datos que teníamos, clínicos y de laboratorios, nuestra segunda pregunta fue, ¿qué aproximación diagnóstica teníamos? Y pensamos en una serie de respuestas. 1, neumonía por COVID-19, otro, enfermedad linfoproliferativa, 3, enfermedad tuberculosa progresiva del adolescente tipo adulto, 4, una neumonía aguda de la comunidad necrotizante por Staphylococcus aureus, y 5, 1 y 3 incorrectas. Voten, por favor. Muy bien, está votando. Vamos a esperar, así llegamos al mismo porcentaje y ahí ya llegamos. Así que cierro la votación y Elsa, acá están los resultados. Bueno, neumonía por COVID 6%, enfermedad linfoproliferativa 0%, tuberculosis progresiva del adulto tipo adulto 18%, neumonía aguda de la comunidad 0% y 1 y 3 son correctas. Evidentemente los asistentes pensaron en los mismos diagnósticos que nosotros. La neumonía por COVID no solamente por la época de pandemia, sino por la clínica que presentaba la paciente. Ya dijimos que tenía fiebre, pero además tenía odinofagia, que es alrededor del 13% de los síntomas en un adolescente correspondiente a COVID, y los síntomas gastrointestinales, que cada vez se están preocupando más porque antes se veían en menores de 5 años y ahora se está viendo en adolescentes y adultos jóvenes. Y la diarrea llega a representar hasta un 20%. Y en cuanto a la tuberculosis progresiva del adolescente tipo adulto, fundamentalmente pensamos en este diagnóstico por la edad de la paciente y por la radiografía, que como ya mencionó Graciela, es una tuberculosis que se da fundamentalmente en los
Lóbulos superiores en los segmentos posteriores, porque tienen menor cantidad de oxígeno y menor drenaje linfático, y que suele deberse a los cambios biológicos que tienen los adolescentes. Así que coincidieron con nosotros. Graciela, por favor. Bueno, a las 24 horas se confirma nuestro diagnóstico de COVID positivo. Frente a las imágenes radiográficas que describí anteriormente, se le solicitó esputo, sin Nielsen positivo va a dar 3 cruces y una prueba tuberculínica de 0 milímetros. Por tener COVID se le realizó LDH, que es normal, en el borde superior del límite, ferritina sérica y dímero D elevado, coagulograma normal, troponina ultrasensible y valoración cardiológica normal. Se le solicitaron serologías para descartar coinfecciones y o comorbilidades, siendo todas negativas. Se realizó la valoración oftalmológica, que fue normal. Se comenzó a hacer el estudio de foco y se solicitó una tomografía de tórax. Pasamos a la tercera pregunta. Bueno, en nuestra tercera pregunta de sondeo rápido, nos planteamos que con el diagnóstico de SARS-CoV positivo y la sospecha de tuberculosis, ¿qué imágenes esperaríamos encontrar en la tomografía de alta resolución de tórax? Opción 1, vidrio esmerilado, empedrado y neumonía con halo periférico. Opción 2, bronquiectasias. Opción 3, árbol en brote. Opción 4, cavidades. Opción 5, todas son correctas. Voten, por favor. Bien. Está votando la gente. Esta fue casi ahí unánime. Y vamos a cerrar la votación y estos los resultados. Bueno, me imaginé que coincidirían con nosotros con los datos que hemos presentado hasta el momento. El vidrio esmerilado, el empedrado y la neumonía con halo periférico el 8%, bronquiectasia 0, árbol en brote 2, cavidades 0 y todas son correctas, 91%. En realidad son todas correctas. El vidrio esmerilado es propio del primer estadio de una neumonía por COVID, que es un estadio muy leve que se da entre 0 y 4 días después del contagio, y que básicamente es una atenuación del parénquima pulmonar por compromiso alveolar con neumonocitos descamados, macrófagos, células y edema del intersticio. Bronquiectasia pensamos que podíamos encontrar por las imágenes que teníamos en la radiografía de tórax. El árbol en brote no está aceptado como una imagen presente en la enfermedad por COVID, pero sí en las tuberculosis, que fundamentalmente, como ustedes saben, es compromiso de la pequeña vía aérea de los bronquiolos con engrosamiento de las paredes, contenido en su interior y zonas fibróticas. Las cavidades, bueno, ya la habíamos visto en la radiografía, así que pensamos que en la tomografía las íbamos a corroborar y ver bien de qué se trataba. Por lo tanto, para nosotros, todas estas imágenes eran posibles de ser encontradas en la tomografía de tórax. Adelante, Graciela. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros habíamos pensado, encontramos evidencias en las imágenes tomográficas. Acá. En el lóbulo superior izquierdo, en el segmento ápico posterior, se ve imagen de condensación con cavidades en su interior, se observa broncograma aéreo, se observa árbol en brote, patrón de árbol en brote, y en menor magnitud vemos las mismas imágenes en el segmento medial basal del lóbulo inferior izquierdo y en el lóbulo superior derecho en el segmento posterior. En el corte sagital acá lo podemos ver bien, y acá en la base del campo inferior izquierdo vemos una leve atenuación del parénquima pulmonar que correspondería a vidrio esmerilado. Acá hay otros cortes donde se observan las mismas imágenes que describí anteriormente. Cavidades, árbol en brote, bronquiectasias. Bueno, y durante la internación, al 6º día de internación, recibimos el cultivo positivo
del esputo para Mycobacterium tuberculosis, que por allí tenemos que es sensible a isoniazida rifampicina. Se inició tratamiento antifímico con 4 drogas de primera línea y vitamina B6. Se realizó el estudio de foco y aquí surge el antecedente de que la paciente estuvo conviviendo durante 3 meses en vacaciones de verano con un abuelo y tío maternos que eran bacilíferos. Actualmente se volvió a hacer el estudio de foco y el foco es negativo, pero bueno, pensamos que en los meses que estuvo de vacaciones con el abuelo y los tíos pudo haber sido ahí su infección tuberculosa. A los 15 días de la internación se realiza un nuevo hisopado de PCR para SARS-CoV y el resultado ya no es detectable. Bueno, la paciente se da de alta y los criterios que tomamos en cuenta fue el buen estado general, que la niña estaba febril, que mejoró clínicamente y mejoraron los síntomas respiratorios, que toleró bien la medicación, que tuvo aumento de peso, aumentó 4 kilos, que no presentó reacciones adversas a fármacos antituberculosos, y estábamos tranquilos porque sabíamos que podía tener un acceso rápido a un centro médico en caso de requerirlo. Y desde ya lo seguimos por neumonología infantil. A los 2 meses le hicimos una placa en la cual no se observan signos de progresión de la enfermedad y se realizó un esputo de control, siendo la baciloscopía negativa, y estamos esperando cultivos. Y en conclusión, podríamos decir que en época de pandemia por SARS-CoV-2, las consultas suelen ser más tardías y se observan formas graves de tuberculosis. La mayoría de los hospitales y de los centros se abocaron al COVID, entonces no se pensaron demasiado en otras enfermedades, incluso en la tuberculosis, y por eso es que nos están llegando formas más graves y más tardías. Otra de las consecuencias que tiene esta pandemia sobre la tuberculosis es que hubo periodos en que se atendieron menos estos pacientes debido a que tuvieron dificultades muchas veces en el acceso al sistema de salud y también temor, no querían venir por miedo a contagiarse de otra enfermedad. De hecho, llamamos a los pacientes, se les decía que estaban todos los cuidados, que podían concurrir al hospital, que era importante, que no abandonen el tratamiento y no querían venir. Entonces ahí, bueno, lo que fue importante fue que lo pudimos georreferenciar a sus municipios y de esa forma pudieron recibir la medicación, pudieron seguirse los contactos y, bueno, evitamos en algunos el abandono. Bueno, las imágenes no deben considerarse como una herramienta de detección para el diagnóstico en niños con síntomas leves. Solo están indicadas en pacientes con síntomas respiratorios bajos, de mejoría clínica y PCR positiva. La radiografía de tórax debe utilizarse como primera imagen obtenida en niños sintomáticos para evaluar la infección de las vías respiratorias inferiores, como fue el caso de nuestro paciente. Y la tomografía de tórax debe reservarse para casos complejos, con sospecha de complicaciones o posibles diagnósticos diferenciales, particularmente en niños con afecciones médicas asociadas como la tuberculosis, que también fue el caso de nuestra paciente. En nuestro caso, la paciente consultó motivada por la sospecha de infección por COVID. Así que bueno. Bueno, eso es todo. Queríamos transmitirle esta experiencia que tuvimos y quería agradecerle mucho la atención. Elsa quería dejarnos unas reflexiones, así que bueno, le doy paso a ella. Sí, yo tuve el atrevimiento de pedirle a Graciela que me dejara colocar una diapo más en su presentación, porque esto es lo que estamos sintiendo. Yo lo veo al COVID como un caballo de Troya, es muy bonito, todo el mundo lo mira, lo estudia, ve qué puede ocurrir con él, ve qué puede hacer el caballo de Troya, y se olvidan que en su interior hay soldaditos de diversos tipos, entre ellos el bacilo tuberculoso. Y hemos aprendido a lo largo de la pandemia, sobre todo de la mano del doctor Palmero, los términos de coexistencia, de comorbilidad y últimamente el de sindemia. La información que tenemos realmente sobrepasa nuestra capacidad de asimilación. Todos los días
leemos muchos papers con informaciones diferentes. Como puso Graciela, el conocimiento de hoy puede no ser la verdad de mañana. Como Sócrates decía, solo sé que no sé nada, yo cada vez aprendo un poquito más del coronavirus, al igual que mis colegas. Pero como estoy rodeado de expertos en el tema, ya todos ustedes podrán contestar las preguntas al igual que nosotros. Y las esperamos con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias, fue una magnífica presentación. Bueno, yo creo que el caballo de Troya es terrible, ¿no? Que tendremos adentro de ese caballo de Troya. Les voy a pedir un favor. Me están llegando preguntas, nos están llegando preguntas. Por ejemplo, buenas tardes, doctor Douglas Nazareno. Me encantaría, su pregunta es muy importante, pero me gustaría saber a quién va dirigida, así que si nos pueden mandar, por favor, a quién la dirige. Igualmente, a la doctora Silvana Fili, ¿a quién dirige su pregunta, por favor? También, a ver, a la doctora María Dager, ¿a quién dirige su pregunta? Recuerden, yo tengo quién es el que pregunta, pero me gustaría saber a quiénes le preguntan, porque así lo hacemos mucho más dinámico y sabiendo a quién nos estamos dirigiendo. Bueno, vamos rapidito al tercer caso del día. El tercer caso es en este momento moderado por el doctor profesor Domingo Palmero, profesor titular de neumonología de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Además de eso, es el director del Instituto Bacareza, es el jefe de tisioneumonología o neumonología, como quieran, del Hospital Muñiz de la Cava. Y además de todo eso, como siempre, un amigo ya de tantísimos años que me da vergüenza decirlo. Creo que somos medio ya próceres, ¿no? No por solo lo que uno sabe, sino sobre todo por lo viejos que estamos. Pero bueno, por eso mismo decidimos que esto lo tenían que presentar los jóvenes. ¿Y quiénes son los jóvenes? En este momento quien va a presentar es la jefa de residentes del Hospital Muñiz, de neumonología en el Hospital Muñiz, que se encuentra en la sala 40 del pabellón Koch, que se encuentra en el pabellón Koch. También una niña amorosa, agraciada, un encanto de persona y como siempre decimos, gracias médicos jóvenes por seguir la carrera o seguir el sendero que nosotros estamos tratando de abrirles desde tantos años. Un beso grande para Silvina también. Por favor, adelante Silvina. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Vamos a comenzar con nuestra presentación de caso clínico, el cual fue asistido por los doctores Alberto Levi, Nicolás Casco y Omar Aidar del Hospital Muñiz. Muy bien. Es un paciente masculino de 22 años de edad, de nacionalidad peruano, VIH negativo, como antecedentes personales, una pareja con una tuberculosis resistente a isoniazida y una suegra con una tuberculosis multiresistente. Este paciente consulta en octubre del 2018 por un síndrome de impregnación, tos y expectoración hemoptoica. Se realiza la RX de tórax que estamos viendo en pantalla, que nos muestra patología bilateral en ambos campos superiores, a predominio derecho, con radioopacidades heterogéneas e hiperclaridades en su interior. También se realiza un esputo para VAR que resulta 3 cruces positivo. Hacemos un GIN-ESPER que nos da como resultado Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina. Muy bien, el paciente se interna y durante la internación se envían muestras para antibiograma fenotípico en el laboratorio Cetrángulo y Malbram. Con todo esto que se sabe hasta ahora del paciente, nosotros planteamos nuestra primera pregunta, que va a leer el doctor Palmero. Hola a todos. Bueno, estamos en el año 2018, ¿no es cierto? Y les aclaro esto porque tiene su trampita histórica la pregunta. Usted iniciaría tratamiento con, disculpen la ensalada de abreviaturas, de acrónimos, pero tenía que tener una longitud determinada cada respuesta, ¿no? O cada propuesta. La primera es bedaquilina, linezolid, levofloxacina, cicloserina y clofazimina. La segunda opción es un tratamiento con isoniazida, etambutol, piracinamida, levofloxacina y streptomicina. Recordemos que el dato que tenemos es que es resistente a rifampicina por el GIN-ESPER. La tercera opción es amicacina intramuscular, cicloserina, etionamida
piracinamida y levofloxacina. Y la cuarta opción sería tener un tratamiento estándar de la tuberculosis con las 4 drogas, iso, rifa, pira y etambutol, hasta tener el antibiograma completo y tomar una decisión. Muy bien, aguardamos sus opiniones. Adelante con la votación. Bien, la gente ya está votando. Vamos a llegar, como siempre, al mismo porcentaje. Y cierro la votación. Y estos son los resultados. Ahí están. Muy bien. Bueno, veo que en la trampita histórica cayeron muy pocos, el 13%, porque este esquema en el 18 todavía no estaba propuesto por la OMS, recién lo propuso en marzo del 19, cuando sacó una guía sobre el tratamiento de la tuberculosis drogoresistente. La mayoría optó por darle isoniazida, etambutol, piracinamida, levo y estrepto, dado que solamente es resistente a rifampicina. Parece una propuesta interesante, pero nos quedamos en esta. En realidad, desde que apareció el GeneXpert, que fue en el 2010, se observó que la tuberculosis RR pura, es decir, resistente a rifampicina solamente, era rara. Con el tiempo ha ido subiendo. En el último reporte global, que apareció hace unos días, habla de un 20% de RR que son realmente RR. ¿Qué es todo el resto? El otro 80% son tuberculosis multiresistentes. Y lo más probable es que si uno encuentra una resistencia a rifampicina, también la tenga a isoniazida y a otras drogas. Por lo cual, un esquema razonable es tratarlo hasta tener una ampliación de las pruebas de sensibilidad como si fuese un multiresistente. Amicacina, cicloserina, etionamida, piracinamida y levofloxacina, que era el esquema que hasta ese momento nadie había dicho que estaba antiguo, digamos, o que no correspondía. Muy pocos optaron por seguir con las 4 drogas, porque bueno, la resistencia a rifampicina por el GeneXpert es un dato confiable. ¿Qué tan confiable? 95% de posibilidades de que sea correcto. Digamos que es confiable. Conclusión. En nuestra opinión, la respuesta correcta sería esta. Más de una persona haría esto otro, pero tengan en cuenta que el GeneXpert no te dice si es sensible a la isoniazida y tengan en cuenta que tenía uno de sus contactos que tenía una tuberculosis resistente a la isoniazida. Si se había contagiado de él, la isoniazida no iba. Así que bueno, Vox Populi, Vox Dei, en este caso no. Para nosotros, y la opción que se tomó en ese momento fue la tercera. Seguimos con la presentación. Muy bien. Durante la internación, en octubre del 2018, el paciente inicia tratamiento con amica, moxifloxacina, cicloserina, etionamida, piracinamida y etambutol. Se externa con baciloscopía negativa y cultivo positivo a los 60 días y el paciente abandona tratamiento. No puede ser recuperado por servicio social, no lo podemos contactar. Y luego del alta médica llegan las pruebas de sensibilidad completas que se habían solicitado, las cuales nos van a informar resistencia a rifampicina, que ya lo sabíamos, resistencia a levofloxacina, resistencia a bajas dosis de moxifloxacina y sensibilidad a altas dosis. El paciente reaparece sintomático y con mal estado general en junio del 2020. Se le hace una nueva RX de tórax, la cual nos muestra claramente progresión de las lesiones. A esta instancia hay que recordar que el paciente tenía una TB poliresistente, que era resistente a rifa, a levofloxacina y a moxifloxacina a bajas dosis. Se le realiza en el contexto de la pandemia un hisopado para SARS-CoV-2 que da positivo, la cual no repercute en el paciente, y un esputo VAR positivo 3 cruces. Se realiza un TAC de tórax, en la cual podemos evidenciar que en ambos lóbulos superiores, imágenes cavitarias a predominio derecho de paredes gruesas, asociado a nodulillos centrolobulillares e imágenes en árbol en brote. Paramos
en este corte de la tomografía para presentar la segunda pregunta. Bueno, recuerden esa imagen. Hay una cavidad de paredes gruesas que tiene una especie de imagen colgando ahí. Esa imagen intracavitaria, ¿puede ser un aspergiloma? ¿Puede ser parénquima necrótico? No puede haber jamás un aspergiloma con tuberculosis activa. ¿O puede ser una sobreinfección por una micobacteria atípica? Bueno, adelante. Votación, por favor. Bien. ¿Están votando? Está bastante despareja. Ahí llegamos casi al porcentaje donde la mayoría de los asistentes votan. Y ahí estamos, cierro la votación y, Palmero, estos son los resultados. Muy bien, se han jugado por el aspergiloma. Bueno, nadie, perfecto, no puede coexistir un aspergiloma con tuberculosis activa, eso no es verdad, porque puede existir. No es lo más común, generalmente asienta en cavidades detergidas. Lo que suele ocurrir cuando aparece un aspergiloma en un paciente que todavía está bacilífero con la TB en tratamiento, es que algunas cavidades se van curando y se van produciendo la detersión. Entonces ahí se mete el aspergiloma, ¿no? El aspergillus, que puede ser fumigatus, níger, ustedes saben, ¿no es cierto? Muy bien. El tema del aspergiloma tiene que estar libre en la cavidad y el signo del cascabel. Es decir, vieron que la tomografía se hace con el paciente en decúbito supino y esto estaba colgando como un badajo de una campana arriba. No parece mucho un aspergiloma, pero a uno se le puede ocurrir pensarlo, ¿no? Bueno, la verdad no era un aspergiloma. Lo tomamos como restos de parénquima necrótico. No es la primera vez que nosotros tenemos este tipo de imagen y nos plantea la duda. Así que, como consuelo para los que marcaron aspergiloma, es un diagnóstico a contemplar. Pero ya Silvina les va a explicar serología y esputo. Micobacteria típica realmente no tiene mucho sentido plantear esto. Sí puede haber un paciente que negativiza su esputo en el tratamiento de una tuberculosis y luego lo repositiviza. Y si uno no tiene un cultivo, lo toma como un fracaso terapéutico. Y a veces realmente lo que ocurre es una sobreinfección por una micobacteria típica. Es una situación excepcional. Así que bueno, Silvina ahora nos muestra la evidencia. Muy bien, continuamos. Nos llega durante la internación la serología y el esputo para aspergillus, que fueron negativas. El paciente durante el tratamiento presentó hepatitis tóxica por piracinamida y con el conocimiento del antibiograma completo, que seguía siendo el mismo que el del 2018, iniciamos tratamiento con bedaquilina, moxifloxacina a altas dosis, linezolid, cicloserina, clofazidima e isoniazida. Muy bien, a los 90 días el paciente se externa con el mismo esquema de tratamiento, con directo de esputo negativo, mejoría clínica y claramente mejoría radiológica, que es la que estamos viendo en pantalla. A la izquierda, la RX de ingreso y a la derecha, la radiografía luego de 90 días de tratamiento. Con esto presentamos la tercera pregunta. Muy bien. Vieron que este hombre se fue con un tratamiento moderno. Lo que dice Silvina del antibiograma completo actualizado al 2020 nos llegó un poco después. Entonces lo tuvimos como unos 90 días internado, porque primero estuvo en el sector de aislamiento de TB COVID, que es la sala 40 del pabellón Koch, y cuando la PCR se negativizó, pero no la vaciloscopía, pasó a la sala de tuberculosis multiresistente, que es la sala del doctor Aidar en este momento, la sala 19. Piracinamida no se le podía dar por lo que contó Silvina, ¿no? El asunto del antecedente de la elevación de transaminasas. Teníamos bedaquilina, no sabíamos muy bien si había cambiado, porque este hombre no es que cuando en el 2018 dejó el tratamiento, lo dejó de una y se fue. Tuvo alguna consulta, no nos quedó del todo claro, pero da la impresión de que continuó un tiempo más de tratamiento, lo cual es peor todavía, porque al no ser supervisado pudo haber hecho macanas, digamos así, con la medicación. De manera que
terminamos poniéndole, ya que teníamos bedaquilina, había que darle moxifloxacina en alta dosis, y teníamos clofazimina y linesolid, incluimos esas drogas que son las del grupo CORE para el tratamiento de la tuberculosis multiresistente. Esto es un poco por una circunstancia especial, que le dimos ese tratamiento que realmente es eficaz, ¿no es cierto? Es muy bactericida. Bueno, ¿cuánto tiempo le damos de tratamiento con esas drogas? 9 meses con todas las drogas, 12 meses y la bedaquilina 6 meses, después por las dudas comentamos por qué 6 meses, 12 meses con todas las drogas, o 18 meses y dándole bedaquilina los primeros 6 meses. Y acá ven en sus respuestas, voten por favor, y luego mis aclaraciones. Bien, ¿está votando la gente? Perfecto. Cierro la votación, doctor, y estos son los resultados. A ver. La mayoría le da 12 meses y los primeros 6 meses de bedaquilina. Luego le sigue 18 meses. Bueno, 12 meses con todas las drogas, casi ninguno, y 9 meses con todas las drogas también. Bueno, primero, ¿por qué la bedaquilina 6 meses? La bedaquilina, la cajita, el frasquito, digamos así, tiene 188 comprimidos, que alcanzan exactamente para la posología de 6 meses. Tiene un efecto residual con actividad sobre el Mycobacterium tuberculosis de aproximadamente 5 meses y medio. O sea que nunca se puede suspender un tratamiento de tuberculosis multiresistente hasta que no pasen 6 meses de que se suspendió la bedaquilina. Si el enfermo hubiese tenido un infiltradito, la respuesta B no hubiera estado mal. Por ejemplo, un contacto, realmente podríamos arriesgarnos a darle los 12 meses. Pero este hombre tenía imágenes cavitarias bilaterales, y ¿qué es lo que aconseja actualmente en sus guías la Organización Mundial de la Salud? El tratamiento a medida, porque hay un tratamiento estandarizado que tiene una duración inferior al año, entre 9 y 11 meses, incluyendo bedaquilina, y un tratamiento largo de 18 meses, siempre sin inyectables, que sería el caso de este paciente. O sea que la respuesta correcta sería 18 meses y los primeros 6 meses, digamos así, la fase inicial, que a nosotros nos gusta tanto ese término, con la bedaquilina. Y luego continúa con el resto de los fármacos según la tolerancia, ¿no es cierto? O sea que la respuesta correcta es la cuarta, la D, 18 meses con bedaquilina 6 meses. No olvidarse nunca el tema de que cuando tengamos más disponibilidad de bedaquilina y la podemos usar ampliamente, que no se puede dar más allá de los 6 meses si no está cubierta por otras drogas antifímicas por los siguientes 6 meses a la suspensión. Muy bien, continuamos, Silvina, por favor. Muy bien. Como conclusiones de este caso clínico, podemos decir que el paciente efectuó un segundo tratamiento de acuerdo a estándares internacionales, que al no poder administrarse pirazidamida y negarse a recibir inyectables, se recurrió a drogas de escasa disponibilidad en el país, como la bedaquilina y el linesolid, que la evolución a los 90 días de su tuberculosis poliresistente crónica fue excelente y que esperamos que para la pospandemia podamos disponer ampliamente de los medicamentos recomendados a nivel internacional para la tuberculosis droga resistente. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, muchas gracias, Domingo. También, excelente, excelente el caso. Y bueno, hemos terminado con la presentación de casos. Y entonces, ¿ahora qué? Ahora nos queda saber cuántas personas de la audiencia están tratando de que ustedes les respondan las preguntas. Antes que eso, quiero hacer un saludo muy especial a la presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la doctora Susana Lugni. Más allá de la ciencia, mucho más allá de la ciencia, yo creo que la AMR es un grupo también de amigos, de fundadores de tantos años, ¿no es así?
Y a Susana también me une una amistad muy especial. Susana, ¿estás por ahí? Parece que se fue Susana, no sé. Yo pensé que estaba. Bueno, Susana no está. Estoy, no tenía sonido, ¿me escuchan? Ah, qué susto, pensé que nos habías abandonado. Sí, estoy. Bueno, gracias, Cris. Bueno, nosotros que somos amigas y gracias por tus palabras. Felicitaciones por esta actividad. ¡Qué casos, Dios mío! ¡Qué difícil! Fue una actividad maravillosa con una mecánica muy entretenida, aprendimos mucho, así que muchísimas gracias. Voy a dejar lugar a las preguntas. Les agradezco a cada uno de ustedes, felicitaciones por la incorporación de generaciones jóvenes, como vos decís, Cristina, es realmente muy halagador. Y bueno, esta sección, como lo dijimos en la otra actividad, que participa mucho del uso de la mediateca y de la plataforma de la AMR, ojalá que esto que permite acortar distancias en esta situación tan particular de la pandemia, esto haya venido para quedarse y bueno, y esta sección siga así de activa y nos regale estos espacios tan enriquecedores. Muchas gracias a cada uno, un beso a todos. Gracias, Susi, muchísimas gracias. Y antes de las preguntas también quisiera contestarle algo a la doctora Borrajo, que por ahí está también, diciéndole que cuando uno habla de que viene de otras épocas ya, que venimos de otro siglo y otras cosas, no es para sentirse viejo. Al contrario, es para decir, gracias que pudimos vivir todo esto, ¿verdad? O sea que, bueno, me encanta decir que somos grandes, me encanta decir de que pudimos hacer una huella dentro de la MR y por eso no es sentirse viejo, es sentirse que los años nos están acompañando. Eso es para usted en particular, querida amiga. Bueno, vamos, dejemos las cosas de entre casa. Vamos a las preguntas. Bueno, empecemos con el doctor Vallejos Pedro, que le pregunta a la doctora Ana Putruel qué serología se le pidió primero al paciente y dónde se le diagnosticó el HIV. ¿Anita? Sí, se le pidió en el Hospital de Clínicas, ahí fue realizado. La serología se hace en el Hospital de Clínicas. Correcto. Muy bien, muy bien. Otra preguntita, ahora vamos de la doctora Fernández para la doctora Graciela Luque. ¿Cuántos casos de TBC y COVID pediátrico tuvieron ustedes? Y además, ¿qué comorbilidades pesquisaron y cuál fue la evolución del paciente, de los pacientes? Bueno, nosotros tuvimos 3 pacientes que tuvieron TB y COVID. Una de ellas es la paciente que presentamos, que está con buena evolución. Después tuvimos una niña de 2 años y 8 meses que tenía como comorbilidad una polimiositis y además tenía colestasis. Esta niña en realidad tiene un antecedente inmediato de una niña sana que 5 meses y medio previo a la internación por su polimiositis, está en contacto con su madre que tenía una tuberculosis laringea. Ella hizo quimioprofilaxis durante 5 meses y medio, empezaron a aumentar las transaminasas, es ahí donde se le hace el diagnóstico de polimiositis y bueno, la verdad que esta chica no anduvo bien, estando internada, contrajo COVID y bueno, ella terminó falleciendo. Y el otro es un chiquito de 15 años con una aplasia medular en estudio, en el que anduvo bien, también dio COVID positivo y tenía una tuberculosis, se medicó con las 4 drogas de primera línea y está con buena evolución. Muy bien, muy bien. Bueno, ya que estamos con pediatría, seguimos con una pregunta también para la doctora Luque, de parte del doctor Douglas Nazareno. Muchas gracias, doctor, por haber respondido a quién iba dirigida. Dice el doctor,
con imágenes pulmonares, cavitarias y fenómenos de retracción más teniendo VAR positivo, ¿para qué se pide o para qué se agrega a la PT? ¿Para qué se le agrega? A la PT. ¿Qué es la PP? No entiendo. No sé, eso es lo que él puso. No sé qué es la PT. A la PT. La prueba tuberculínica. Ah, bueno, bien, en realidad... ¡Genio! Bien. Claro. Bueno, en realidad lo más probable es que iba a ser negativa, pero si esa prueba hubiera tenido un valor de 5, pensaban mucho más nuestro diagnóstico, ¿no? Uno preveía que iba a ser negativa. Muy bien, porque además te pone, ¿por qué se solicita al inicio? En realidad se pidió cuando vimos la placa. Cuando vimos la placa, lo primero que vimos fue la tuberculosis. Fue lo primero que pensamos al ver la placa de tórax, y ahí es donde se piden los esputos y la PPD. Perfecto, muy bien. Después tenemos otra preguntita más para Ailín. Esta pregunta de Ailín es, ¿por qué hubo demora en el diagnóstico, Ailín? En el diagnóstico de todas las situaciones que tuvo la paciente, de la Me imagino que tuberculosis en la linfadenitis cervical. En el diagnóstico de tuberculosis, me imagino que es Ainil. Y como les conté en el caso, en la primera instancia que hicimos, que fue el drenaje por punción, vino negativo, y después ya con la resección quirúrgica hicimos diagnóstico. Bueno, muy bien. Sigo con pediatría. Esta también es para la doctora Luque. En pacientes post-COVID, ¿cómo se debe hacer el seguimiento neumonológico y los controles, doctora? Pediátricos, bueno, ¿no? Sí. En realidad, pasado el episodio agudo, lo que vamos a hacer, estamos haciendo en realidad es citar a los pacientes, vamos viendo evolución, se le realiza placa y tenemos pensado en los adolescentes o en chicos mayores de 6 años hacer también espirometrías para ver la función pulmonar. Ese va a ser el seguimiento que vamos a hacer en estos pacientes. Desde ya placa radiológica, todo el seguimiento radiológico, pero sería eso, no TAC o sea, no hacer la TAC en forma rutinaria, solo si vemos que no mejora la placa de tórax. Ah, perfecto. Le estábamos preguntando al doctor Palmero, entonces, la disponibilidad que se tiene en Argentina para hacer el tratamiento del grupo CORE, doctor. ¿Hay disponibilidad? Sí, es todo un tema ese. Con el tema de la pandemia se frenó todavía la compra de bedaquilina fundamentalmente, porque clofazimina, el programa de tuberculosis, se estaba comprando, el Inesolid también. Hay 50 tratamientos pedidos, pero todavía eso está un poco frenado por el problema de la adquisición de otros medicamentos por la pandemia. Consideramos que para el año que viene vamos a empezar, no para todos los multiresistentes, pero por una parte importante de ellos, a tratarlos con el esquema que aconseja la OMS. ¿Realmente ustedes vieron la evolución del paciente? ¿Era estos enfermos que abandonan, que son complicados, problemáticos, con ese famoso combo de adicciones y de vulnerabilidad social? Y realmente anduvo espectacularmente bien. La radiografía limpió completamente. La asociación de la bedaquilina con el inesolid y una quinolona es una combinación sumamente potente. Así que esperemos en el 2021 poder empezar ya a tratar una parte importante de esos pacientes y luego directamente ampliarlo a todos, que no son tantos. En nuestro país los diagnosticados están alrededor de 140. Muy bien. Una pregunta para la doctora Ailín de parte del doctor Alfredo Morán. ¿Consideraron realizar estudios de biopsia a través de PCR para hacer el GeneSpert? ¿Consideraron hacer entonces biopsia? Sí, estaba cerrando el micrófono. De hecho, hicimos biopsia
No se mandó en su momento a GeneXpert, pero bueno, hubiera sido una buena opción, la verdad. Correcto, espero que el doctor haya sido ya respondido. También la doctora Silvana. Dale. ¿Sí? El tema de GeneXpert, nosotros en Argentina tenemos el cartucho común, el MTV RIF. Tiene baja sensibilidad, bastante más baja que el cultivo, para muestras extrapulmonares. Por eso salió el cartucho Ultra, que tiene mucha mejor sensibilidad, que es prácticamente similar a la del cultivo, pero todavía no la tenemos en el país. De manera que si uno tiene la chance de cultivar frente al GeneXpert, es mucho más confiable cultivar con los cartuchos que tenemos disponibles en Argentina. Muchas gracias por la acotación, Domingo. Y ahora viene la doctora Malenia, creo que se llama así, Romina, que le pregunta a la doctora Putruel, ¿qué medidas, sí, o cuidados debe tener un paciente que hace poco le dieron el alta de tuberculosis? Y si es necesario, controles médicos de qué tipo, cómo y cuándo. Y además pregunta si recomienda tomar vitaminas a estos pacientes. Empiezo por el final. El concepto de seguir dando vitaminas no pensamos ni en ningún consenso ni en ningún tratado, a menos que tenga déficit de alguna vitamina ya especificada previamente, no le damos. Las otras preguntas, perdóname, Cristina, ¿cuáles eran con respecto a... ¿Me podés? Sí, te repito. ¿Qué medidas y cuidados debe tener un paciente que hace poco le dieron el alta médica de tuberculosis? ¿Es así? Y si los controles médicos son necesarios, ¿qué tipo de control y cuándo se deben realizar? Y nosotros en realidad una vez que damos el alta seguimos controlándolos, vienen a control cada 3 meses, sobre todo el primer año, y después del primer año los vamos citando cada 6 meses, y medidas específicas, no, cuidados generales como cualquier paciente que ha tenido una enfermedad tuberculosa. Medidas y controles generales, rutina de laboratorio, por ejemplo, si es necesario, pero seguimiento por médico clínico. Se supone que la tuberculosis, si cumplió en forma efectiva y correcta el tratamiento y no era resistente a ninguna de las drogas, se cura. Es de las pocas enfermedades que uno puede decir que se cura con el tratamiento estándar. Muchas gracias, Anita. Para el doctor Palmero, la doctora Silvana Fili pregunta, ¿la tuberculosis es considerada como factor de riesgo para una mayor gravedad de COVID? Bueno, doctora, aprovecho a pasar un chivo. Nosotros publicamos en el número de septiembre de la revista de la Asociación Americana de Medicina Respiratoria, ¿no es cierto?, la RAMR, un informe preliminar de tuberculosis y COVID, y vamos a presentar en el Congreso, en el último minuto antes de la deadline, espero tener terminado el abstract para enviarlo, en el cual inicialmente estudiamos pacientes de 5 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Y hemos agregado el Hospital Gutiérrez y el Hospital Posadas, o sea que ahora son 7 hospitales del AMBA. Y realmente lo que hemos observado, porque el planteo nuestro es lo siguiente, ¿son comorbilidades la tuberculosis y el COVID? ¿Es una sindemia la tuberculosis y el COVID o es una casualidad? Ese es el título del abstract, ¿no? Se los voy a adelantar. En la experiencia que tenemos en el Muñiz hemos registrado, no tenido, hemos registrado 30 pacientes, ¿no? Y realmente en ninguno se agravó su COVID por la tuberculosis. Realmente el COVID les pasó sin pena ni gloria. En el caso que presentamos, con el hisopado negativo, lo sacamos del aislamiento de COVID y fue el aislamiento de tuberculosis, no COVID. Pero cuando analizamos todo el grupo de los pacientes, observamos un 10% de mortalidad en los pacientes con TB y COVID. La mortalidad por tuberculosis en la Argentina está en el orden del 3%. Y eso es algo que está reportado también internacionalmente. Es decir, que hay un aumento de la mortalidad. Y el Instituto de Epidemiología CONI ha hecho estudios preliminares sobre el CISA, sobre la Base Nacional de Datos de Vigilancia Epidemiológica,
y ha encontrado también una cifra similar, alrededor un poquito más del 10% de mortalidad en las tuberculosis confirmadas, COVID confirmado, es decir, PCR positiva, muy por encima de lo que es de esperar. O sea que de las tres opciones, casualidad, comorbilidad o sindemia, por la mortalidad tendemos a volcarnos hacia el término sindemia. Es decir, hay un aumento franco y claro, no solamente en nuestra casuística, de la mortalidad en los pacientes TB-COVID. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias. Una pregunta para también la doctora Luque. La doctora Luque, ¿cómo va por ahí con preguntas y preguntas? Es, ¿cómo están manejando la kinesiología en pacientes pediátricos, con tuberculosis bacilíferas y COVID? La verdad que los procedimientos kinésicos se han disminuido muchísimo, casi no estamos haciendo kinesio. Incluso en los pacientes fibroquísticos que son kinesiodependientes, más que nada ellos hacen con los kinesiólogos, le enseñan a sus padres a hacer la kinesio, pero no tratamos de no hacer, sinceramente. Muy bien. Y bueno, viene otra pregunta para la doctora Luque. Doctora Luque, ¿realizaron seguimiento de dímero D por estar elevado al inicio? ¿Y quedó con alguna secuela por SARS-CoV-2? No, en realidad el dímero D no se repitió, pero fue mejorando clínicamente la niña, no tuvimos más, o sea, mejoraron las imágenes, es como que no quedaron, aparentemente no tuvimos secuelas por el SARS-CoV-2. Correcto. Bueno, esta pregunta va para Ailín. La doctora Charidian Miriam pregunta, ¿el estar en tratamiento por AZU-HIV tuvo algún efecto protector en la evolución favorable del COVID, dado que la paciente era inmunocomprometida tanto por infectología como por nutrición? ¿Quieres que te la repita? Escuché la pregunta. Muy difícil de decir, porque en realidad cuando se infectó de COVID tenía un poco menos de un mes de tratamiento antirretroviral. No sé si alcanza como para mejorar la inmunidad y protegerlo de formas más graves de COVID. La verdad que tuvo una neumonía bilateral por COVID con requerimiento de oxígeno, así que fue bastante grave el cuadro, si bien respondió con el tratamiento de corticoides. Creo que el tiempo fue bastante corto como para decir que la ayudó en algo a la inmunidad. Capaz con más tiempo podría haber sido, pero me parece que en este caso fue más casualidad que otra cosa. Muchas gracias, Ailín. Esta pregunta es para la doctora Vicero, que lo manda el doctor Rodríguez. En relación a los pacientes tuberculosis pediátricos, ¿sí? ¿Hubo alguna diferencia en este año respecto al año 2019? ¿Hubo mayor cantidad, menor cantidad? ¿Qué sucedió? En relación a la tuberculosis, porque pacientes con COVID, tuberculosis, tuvimos solo 3. Ahora, los pacientes con tuberculosis tuvimos en los 9 meses. Tuberculosis solito. Bien, los pacientes con tuberculosis solitos, en los primeros 9 meses del año, hemos tenido más pacientes en relación al 2019. Lo que sí vimos es también mayor cantidad de comorbilidades y, desgraciadamente, mayor cantidad de abandonos, por todas las razones que mencionó Graciela. La verdad que se corrió un poco la media, fueron un poquito, la mediana, un poquito más grande lo que estamos viendo, pacientes entre 8 y 11 años, pero la verdad tuvimos más pacientes en estos 9 meses que en el mismo periodo del 2019, con mayor cantidad de abandonos. Correcto, gracias. La doctora Salazar pregunta. A ver, falleció ninguno y comorbilidades muchas más. Perdón, Cristina. No, por favor. Esta pregunta va para Palmero y es mía. En realidad, ¿ustedes tuvieron en el Muñiz más casos de pacientes tuberculosos solitos sin COVID que el año anterior o tuvieron menos casos? No, para nada. Eso se publicó en un trabajo conjunto con Giovanni Migliori, que
está en el Emerging Infectious Diseases. Menos. Cayó francamente, hizo un estudio multicéntrico. Acá participamos por el Instituto Bacareza, ¿no es cierto? Cayó prácticamente a la mitad la cantidad de pacientes atendidos. Eso es un fenómeno mundial, por las restricciones a la movilidad, a la libertad individual de movilidad de los pacientes por las cuarentenas, y por el temor que también tiene la gente de asistir a los centros hospitalarios o de viajar, ha caído notablemente. Y a su vez, en la internación, tampoco tenemos un boom de internaciones todavía, pero 80% de los enfermos tienen formas realmente gravísimas, extensísimas, como la chiquita del Posadas que presentaron con cavidades bilaterales, una paciente pediátrico. Nosotros vemos formas muy avanzadas de tuberculosis y todos tienen un antecedente en común, que estuvieron con fiebre, tiempo, con tos, hasta que al final alguien le dijo, che, ¿no tendrás COVID? Entonces van a una UFU o a un centro de atención, como se llame, ¿no? Y lo hisopan y le encuentran el COVID. Con el asunto del COVID le sacan la placa de tórax y en la placa de tórax aparecen las cavidades. Eso lo hemos visto en más del 60% de los casos de tuberculosis de nuestra casuística, que se encontró de casualidad la tuberculosis. Es decir, estamos viendo nada más que la puntita del iceberg de la tuberculosis, lamentablemente, Cristina. Y sí, es lo que todos estamos viendo, ¿verdad? Y acá tengo la última pregunta, porque ya nos estamos yendo del horario. Esta pregunta es para la doctora Putruel. Dice, en el caso de ustedes, ¿hubieran iniciado tratamiento empírico antes para tuberculosis? Esa pregunta es interesante y también es otra de las que genera dudas. Si estuviera en otro lugar, probablemente con el antecedente de dónde venía, que era de Bolivia, ver una escrófula o enseguida uno sospecha la presencia de tuberculosis. Al trabajar en un lugar con posibilidades y, digamos, es un hospital universitario como es el Hospital de Clínicas, tenemos que descartar otros diagnósticos como las enfermedades linfoproliferativas, sino como, digamos, uno tiene una línea de pensamiento, uno podría haber efectuado un tratamiento empírico que están completamente descritos en la literatura. Pero como nosotros nos gusta tener la sensibilidad y todo lo demás cuando esté el cultivo, hicimos lo que científicamente y la evidencia demuestra que sería lo más correcto, pero no está mal. Esa era una de las respuestas que probablemente podían haber hecho, podíamos haber puesto dentro de las posibilidades, que genera dudas, porque uno cuando ve eso le da muchas ganas de empezar a tratar. Pero como estamos en un centro con una complejidad en la cual queremos tener y nos gusta tener la sensibilidad, sobre todo por todo lo que nos enseñó a lo largo del tiempo Domingo y toda la gente que precedió a Domingo, nos gusta tener la sensibilidad, pero si uno lo ve, el primer diagnóstico, por lo menos en mi caso y seguramente en el de mi colega, la doctora Leticia Limongi, nos daba ganas de empezar el tratamiento, pero queremos ser científicamente correctos y éticamente correctos y estamos en un lugar que lo podemos realizar. Por eso a la gente que está en centros de no tan alta complejidad, por ahí viendo todo, a lo mejor uno hubiese iniciado un tratamiento empírico. Pero nos gusta tener el vacilo, cosa que no lo verlo, ve, sentirlo. Nos gusta tener la sensibilidad porque nos ha pasado de encontrar formas resistentes. Me parece correctísima tu posición, pero ustedes me van a disculpar, tanto Domingo, Graciela, el Citabicero, Anita, Ailín, porque hay alguien que no habló. Y yo quiero escuchar a Silvina, siendo joven, jefa de residentes, empezando esta carrera tan hermosa que todos hemos elegido, ¿cómo se siente ella en esta pandemia que nos toca vivir? Como residente. Sí, como residente la verdad que estoy muy contenta porque obviamente fuimos hospital de referencia en la pandemia y eso nos puso al límite de muchas cosas y saltaron, digamos, hizo saltar
un montón de personalidades y la verdad que el grupo del Muñiz se juntó mucho para sacar adelante la pandemia y yo creo que lo hicimos muy bien. Digamos, cuando la situación se pone difícil, saltan las personalidades de las personas y un poco ahí los conoces. Y yo puedo decir que el equipo de trabajo del Muñiz, por lo menos neumonólogos, infectólogos, estuvimos con dermatólogos también que pusieron ahí el pecho a la pandemia, fue excelente. Estoy contentísima de mi grupo de residentes, los quiero muchísimo, así como a los que tengo ahora, como a todos los que me enseñaron, lo poco que sé, yo lo aprendí en el Muñiz. Así que, ¿cómo vivimos la pandemia? Es una situación complicada, pero la verdad que yo la viví muy bien. Yo estoy muy contenta por todo lo que pude aprender. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a la audiencia y gracias a cada uno de ustedes, porque cuando decidimos estas cosas generalmente las hacemos entre todos. Gracias a las chiquitas, a Ailín, gracias a Silvina, gracias Domingo, Anita, Graciela, Elcita Vicero, gracias Muriel. Un beso muy, muy grande, gracias a la audiencia y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Chau para todos. Buenas tardes.